Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es La señal del pacto abrámico. Después de que Dios le hiciera la promesa a Abraham, esa promesa donde le dijo que él le iba a bendecir y que él iba a bendecir a todo aquel que le bendijere, iba a maldecir a todo aquel que le maldijere. Después de toda esta promesa, transcurrieron entre 13 y 14 años en los cuales Dios estuvo callado. No le dijo nada. No se tocó más el tema. De parte de Dios no tiene Abraham mayores indicaciones, cuando menos que estén registradas en la Biblia. En consecuencia, a Abraham se le permitió, se hizo, se le recordó que debía llegar hasta el final de sí mismo. Abraham tenía 85 años cuando recibió la promesa y aún sobre ello tuvo que seguir esperando. Y cuando llega a sus 99 años, ya obviamente usted entenderá, bien viejito, bien entrado en años, todavía la promesa estaba latente y no se había cumplido para nada. En consecuencia llega al final de sí mismo, como tanto mental como físicamente, ¿no es cierto? A los 99 años nadie está como chamaco. Así que esta situación sucedió antes de que Dios sellara el pacto con él, antes de que esto pudiera entrar en acción. Así que al presentarse esta vez a sí mismo, Dios se presenta como yo soy el Dios Todopoderoso. Y el concepto que utiliza al hacer esto, dice yo soy el Shaddai, y está prometiendo el cumplimiento de lo que se había comprometido a hacer. Si vamos a la escritura en Génesis, en el capítulo 17, versículo 1, la Biblia dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Así que una cosa es cuando Dios hizo la promesa, otra cosa es cuando Él sella el pacto, lo firma, y otra cosa es cuando el pacto empieza a ser cumplido. Entonces tenemos que entender, ¿no es cierto?, que existen estas tres etapas particulares en cualquiera de los pactos. Una etapa de esta es la promesa, esto es así como se sella el pacto, y este es luego el cumplimiento del mismo, o empieza el cumplimiento del mismo. Entonces, esta es la primera vez en la palabra que nosotros vemos descrito el término el Shaddai. Y el Shaddai está ahí utilizado para referirse a Dios. Primera vez en las escrituras de que se está utilizando este concepto, porque Él, el Dios Todopoderoso, era ya suficiente por sí mismo para cumplir todo lo que había prometido. O sea, esto es lo que significa el Shaddai. El Shaddai tiene un par de significados muy importantes. El Dios Todopoderoso tiene el poder, tiene las características suficientes ¿para qué? Para cumplir por sí mismo ese pacto. No necesita de nadie para hacer realidad las cosas. ¿Hay alguien que diga amén? Este es un elemento muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que Dios es suficiente por sí mismo para cumplir todo lo que Él ha prometido. Así que si Dios te dice que cuando tú nazcas de nuevo, Él va a caminar contigo todos los días de tu vida, Dios lo va a hacer. Lo que Dios te prometa que Él va a hacer en tu vida, Dios lo va a hacer. Las promesas que están escritas en la palabra, Dios las va a hacer. Alábele al que vive. Alábele, alábele y alábele con ganas. Él es el Todopoderoso. Eso significa que Él es el que nutre,
Él es el que suple, Él es el que satisface. Dios, en consecuencia, le está diciendo al final de este versículo, el versículo 2, le dice: y te multiplicaré en gran manera. O sea que Él iba a multiplicar a Abraham en gran manera. Le habla de manera en términos generales. No le dice multiplicaré tu dinero, multiplicaré tu ganado, multiplicaré tu salud. No le dicen en términos generales te multiplicaré, porque nuestro Dios es un Dios de multiplicación. Nuestro Dios no es un Dios de adición, nuestro Dios es un Dios de multiplicación. Y eso es muy importante de entender. Dios no te añade, Dios te multiplica. Amén. Y eso es bien importante porque ese principio lo vemos establecido en todas las cosas que Él ha hecho. Nosotros sembramos una semilla y recogemos mucho fruto. No solo sembramos una semilla y cosechamos un fruto. Sembramos una semilla y cosechamos mucho fruto. Sembramos, ¿no es cierto?, una papa, y de esa papa sale una planta y se cosechan muchas papas de una sola papa. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. ¿Por qué razón se da eso? ¿Porque así son las cosas? No, eso se da porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de multiplicación. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Y eso es importante de entender. Es por eso que cuando tú siembras algo, ya sea que lo siembres en el mundo natural, vas a cosechar multiplicado. Si tú cuidas tu siembra, también sucede lo mismo cuando tú haces siembras de carácter espiritual. De igual manera cosechas multiplicado. De igual manera cuando tú haces siembras de carácter financiero, tú cosechas multiplicado. Tú cosechas conforme lo que tú siembras. Tú no puedes cosechar algo que tú no has sembrado. Si tú no has sembrado algo, tú no puedes cosechar. Para cosechar algo necesitas sembrar. Y por eso alguien dice, ¿no es cierto, pastor? ¿Por qué usted enseña a las personas pobres a sembrar, a dar dinero? Porque precisamente necesitan que sus economías sean multiplicadas. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Pero si nosotros no entendemos desde el Génesis, desde el origen, de que nuestro Dios es un Dios de multiplicación, entonces seguimos pensando en términos de lo que nosotros pensamos, de lo que piensa el común de la gente. Pero cuando usted entiende que Dios es un Dios de multiplicación, que Dios es un Dios de bendición, entonces sí, se te hace sencillo operar en ese entorno. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Así que el Todopoderoso nutre, el Todopoderoso suple, el Todopoderoso satisface. Él cumple todo lo que ha prometido y lo cumple porque esa es su naturaleza. Porque Él no solo tiene el poder para hacerlo, sino que Él es capaz por sí mismo. No necesita de nadie. Alguien el otro día me mandó esta pregunta en Rafael Responde, decía, ¿y quién creó a Dios? Si alguien creó a Dios, ese que creó a Dios tendría que ser el Dios. Dios dejaría de ser Dios. Porque si Él necesitó que lo crearan a Él, Dios es autosuficiente por sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Eso tiene que estar claro en nuestra mente. Y eso es lo que Él le está diciendo, en este caso a Abraham. Le está diciendo, yo soy el Shaddai. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que tiene todo lo que tú necesitas. Todo lo que se necesita para ser cumplido está en mí. Yo soy el que nutre, yo soy el que suple, y yo soy el que satisface. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Entonces, Dios agarra y le da esta palabra a Abraham de que él iría a multiplicar, que él iba a suplir abundantemente a Abraham. ¿Y por qué razón será que Dios no le hizo el milagro la primera vez que apareció? ¿O es que no podía, necesitaba ayuda o algo? No necesita ayuda, Él es el Shaddai. Él no necesitaba ayuda, podía hacer en ese momento el milagro. Pero Él esperó a que Abraham llegara al fin de sus días, de que llegara a una condición tal de que él ya estaba prácticamente casi muerto. A esa edad, ¿no es cierto? Ya uno lo que hace es arrastrar los pies, ¿no es cierto? Arrastrar el esqueleto apenas tiene a veces hasta fuerzas para comer, a veces necesita hasta ayuda para que coma, y lo llevó hasta ese punto para que no quede duda de algo que es tremendamente importante, que Dios es el dador de vida.
Dios es el dador de vida. Dios es el Dios de la restauración. Así que Él era y Él es el dador de vida. ¿Hay alguien que diga amén? Así que Él iba a restaurar la capacidad reproductiva tanto de Abraham así como de Sarai. ¿Por qué? Porque estaban como muertos en toda la extensión del concepto. Porque el vientre de Sarai era imposible que conciba, porque las funciones biológicas de Abraham en materia reproductiva estaban muertas. Así que tenía que intervenir el dador de vida. Diga conmigo, el dador de vida. Y el dador de vida, y Él es el dador de vida y sigue siendo el dador de vida. Para que no le quede la menor duda de que Él es el dador de vida, esto tenía que estar prácticamente muerto para que Él le dé vida. Amén. Por eso es que el Dios de lo imposible hace posible lo imposible. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. ¿Cuántos dicen amén? Alábele usted al que vive. Entonces no es el invento de un pastor, no es el invento de una corriente de pensamiento. Es el Dios poderoso mismo que se está presentando y está diciendo: este soy yo, capaz de generar vida de aquello que está muerto, capaz de suplir todo lo necesario, capaz de cumplir todo lo que he prometido, para que en las siguientes generaciones, hasta nuestros días, y las generaciones que vengan detrás, la gente tenga la certeza de que Él cumple lo que promete y que Él tiene toda la capacidad para hacer aquello a lo que Él se ha comprometido. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces veamos cómo evolucionó este encuentro entre Abraham y Dios. En Génesis capítulo 17, versículo 3, dice la palabra así: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. No se olvide, era tiempo que Dios ya no se estaba relacionando con él de esta manera, y ahora viene y le habla a Dios y le dice que lo va a multiplicar, que lo va a bendecir. Le dice, en otras palabras, ha llegado el momento de bendecirte. Ha llegado el momento de cumplir esto. Y Abraham dice, la actitud de Abraham es importantísima que nosotros comprendamos. Dice, Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué es lo que está haciendo Abraham al postrarse sobre su rostro? Lo que Abraham está haciendo es mostrar humildad. Lo que Abraham está haciendo es mostrar reverencia. ¿Ante qué? Ante la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Hay alguien que diga amén? Esa es la actitud que hay que ponderar. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Entonces, ¿qué importancia hay que ore, no es cierto, arrodillado? No ore arrodillado. No, el tema no es en cuestión, no es cierto, que discutas esto. Es una actitud del corazón de Abraham la que lo postra de rodillas. ¿Por qué? En señal de humildad. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Y entonces dice la palabra, y habló Dios con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. O sea, está diciendo, ¿sabes qué? El contrato que tenemos está vigente, no me he olvidado. A pesar de todos estos años, no me he olvidado. Mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. En la cabeza de Abraham ha tenido que, ¿no es cierto?, haber una sonrisa, ¿no es cierto?, así grande, ¿no? A estas alturas del partido me vienes a ofrecer ser padre de multitud. ¿Qué onda, no es cierto? Si ya todo está muerto aquí. Ya estoy silbando, ya ni dentadura. Y ahí está, con toda seguridad, ¿no es cierto?, conociendo cómo somos los hombres. En consecuencia, así como Abraham mostró una sincera humildad y una profunda reverencia al postrarse sobre su rostro en la presencia del Señor, Dios remarcó, Dios remachó el pacto establecido con él. Le dijo, estamos en pacto, no me he olvidado. ¿Sabes qué? No me he olvidado. Oye, y esto es lo que nos dice, ¿no es cierto? Aunque las cosas, las promesas de Dios parecen tardarse, Dios siempre cumple. Cuando dicen amén. Dios siempre cumple. Diga conmigo, Dios siempre cumple. Alábele al que vive.
Así que el próximo paso en el cumplimiento del destino divino en la vida de Abraham empieza con algo que parece no tener sentido, pero que la mera verdad es que si nosotros comprendemos el alcance que tiene, es realmente tremendamente significativo. El siguiente paso para el cumplimiento del destino de la vida de Abraham es el cambio de su nombre. Agarra Dios y antes de restaurar las funciones, ¿no es cierto?, reproductivas en Abraham, antes de hacer nada, Dios le cambia el nombre. Wow, ¿y qué tiene que ver, ¿no es cierto?, el cambio del nombre? O sea, pareciera de que, ¿no es cierto?, pareciera un absurdo, ¿no es cierto? Al final de cuentas, ¿qué importa cómo lo llaman? Es que eso a veces pensamos en nuestra cultura, ¿no es cierto?, porque no entendemos que los nombres tienen significado. Pues Rafa, por ejemplo, significa sanador. Amén. Debemos de entender, ¿no es cierto?, que nuestros nombres tenían significado, y si nuestros padres hubieran tenido, ¿no es cierto?, un cimiento bíblico verdadero y no el almanaque Bristol, ¿no es cierto?, entonces nuestros nombres tendrían significado profundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene el cambio de nombre, se suscita en Génesis 17:5, en el siguiente versículo dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces Dios le cambia y le dice: ok, ¿sabes qué? Tu nombre va a ir acorde con aquello a lo que te he llamado a hacer. Ese va a ser tu nombre. Ya no te van a decir Abraham, y ahora te van a decir Abraham. Si usted estudia la palabra y dice, ¿no es cierto?, que el día de las bodas del Cordero, cada uno de nosotros va a encontrar una piedrita, y cuando demos la vuelta, ahí va a estar escrito el nombre con el cual nos conoce Dios. Hay alguien que diga amén. ¿Por qué usted no conoce? Porque no lee la Biblia. Léala. No es porque a Dios se le ocurre, ¿no es cierto?, cambiar por cambiar. Está aquí, ¿no es cierto?, el cómo lo conoce. Dios conoce a Abraham como Abraham. ¿Y por qué? Porque Dios lo ve como padre de muchedumbre de hombres. Va a ser de él padre de muchedumbre. Va a ser padre de multitudes. ¿Hay alguien que diga amén? Dios le da un nuevo nombre a Abraham. Nunca más sería conocido como Abraham. No sería conocido como patriarca. Ahora se lo llamaría Abraham, que significa padre de una multitud de naciones. Entonces, captemos el efecto de esta decisión de parte de Dios. Cada vez que alguien le preguntara a Abraham: oye, ¿cómo te llamas?, él diría: padre de multitudes. Así que cada vez que él escuchara su nombre, cada vez que lo llamara, su mujer que lo llamara Abraham, o sus amigos lo llamaran Abraham, él estarían diciendo, ¿qué cosa? Padre de multitudes. Así que de hoy en adelante, ¿no es cierto?, él iba a escuchar, cuando escuchara padre de multitudes, se sabía que le estaba refiriendo a él. Entonces, ¿qué efecto está logrando con ello de parte de Dios? ¿Cuál es el efecto de esta decisión de parte de Dios? Esa, que cada vez que él repita su nombre, o cada vez que alguien lo diga, o cada vez que fuera oído, él estaría recordando la promesa eterna que le hizo Dios. ¡Wow! ¡Wow! Estaría recordando lo que Dios le ha prometido. Dios le dijo: te voy a hacer esto, te multiplicaré, te bendeciré, serás padre de naciones. ¿Sabes qué? Vas a tener hijos, no vas a ser tus descendientes, van a ser como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Cada vez que le decían su nombre, él estaba recordando la promesa que Dios le había hecho. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Entonces, no es un cambio por cambio. No es un cambio, ¿no es cierto?, por decir: ay, qué feo tu nombre, ¿no es cierto?, hay que ponerte un nombre más bonito. No, se equivocaron tus papás, o de repente tu abuelo influyó, o tu papá estaba muy atado a tu abuelo y te puso el mismo nombre. No. Es porque es esto, ¿no es cierto?, referido a una promesa de parte de Dios, al propósito de la vida de Abraham. ¿Hay alguien que diga amén? Así que eso es lo que Dios tiene propósito para tu vida, para la mía, y nos está mostrando cuando le hace el cambio de nombre a Abraham. ¿Hay alguien que diga amén?
Alábele usted al que vive. Ahora bien, entonces cuando Abraham tiene 99 años y Sara tiene 89, el Señor estableció la señal del pacto, la cual habría de ser ejecutada a través del acto de la circuncisión. Entonces dijo él, quiero que lleven una señal y va a ser a través del acto de la circuncisión. Esta señal tenía que ser de carácter físico y simbolizaría la inclusión de Abraham en la promesa irrevocable de Dios. Su circuncisión fue el procedimiento preparatorio requerido antes de que ocurra la concepción milagrosa de Isaac. Eso quiere decir que Dios pone un pacto, en su pacto pone una señal de la existencia que te recuerda que tú estás en pacto. Entonces, alguno que interprete mal esta porción de la palabra va a decir, bueno, es hora de circuncidarse en toda la familia. Pues en este tiempo, en el nuevo pacto, la circuncisión que tenemos es la circuncisión del corazón. Amén, amén. Ándele. Entonces, si nosotros no comprendemos y nos vamos a la interpretación literal de lo que entiende esto, entonces nos volvemos así, estaríamos haciendo, ¿no es cierto?, aquí holocaustos, estaría pidiéndoles, traigan sus ovejas, ¿no ve? Pero eso cambió. Entonces hay que entender, ¿no es cierto?, las cosas que Jesús cambió cuando escribió el nuevo pacto, cuando quedó sellado el nuevo pacto. Así que Dios le pone a sus pactos, ¿qué cosa? Una señal. Y en este caso le pone una señal de carácter físico. Amén. Algo que no se pueda borrar, no un tatuaje. Porque si Dios hubiera querido que nos tatuemos, ¿no es cierto?, o sea, todos andaríamos, ¿no es cierto?, pintados como lienzos. Fue en este tiempo que Dios reafirmó su compromiso en los siguientes términos. Génesis 17:6. No es porque Dios no va a cumplir, es porque el hombre duda de que Dios va a cumplir lo que él dice. Y por eso reafirma una y otra vez, le dice en Génesis 17:6, le dice así, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti. Por eso es que le decimos Padre de naciones. Y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia. Para un momento. Dice, estableceré mi pacto, y mi pacto no será solo entre tú y yo. Mi pacto será entre tú y yo y tu descendencia, y tus chilpayates, y tus hijos, y tus herederos. ¿Hay alguien que diga amén? Aquí está desarrollando otro tipo de concepto. Así que los padres somos o puerta de bendición o somos puerta de maldición para nuestros hijos. Cuando nosotros caminamos en pacto por Dios, les abrimos la puerta de la bendición y les hacemos expedito el camino para ser prosperados, bendecidos y multiplicados. Cuando nosotros no caminamos en pacto por Dios, traemos la maldición sobre nuestros hijos. Así como un pastor es clave en una iglesia o esclavo también en una iglesia, porque o trae bendición o impide que la bendición llegue a su pueblo, lo mismo sucede con Dios. Lo mismo sucede, ¿no es cierto?, en el ámbito de la familia. El padre es clave. El padre es puerta de bendición o el padre es puerta de obstaculización. Y no solo el padre. Cuando digo el padre, debía decir los padres, el hombre y la mujer. Cuando ellos se pelean, lo que están llevando a su casa no es bendición. Lo que están llevando a su casa y a sus hijos es maldición. ¿Usted cree que los hijos están felices cuando los padres están peleando? En lo absoluto. ¿Cuántos dicen amén? Alábele usted al que vive. Alábele con ganas. En consecuencia, este verso 7 es realmente clave dentro de todo lo que estamos hablando. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Es para toda la vida, es para siempre. ¿Hay alguien que diga amén? Este pacto, ¿no es cierto?, no es invalidado, no va a ser invalidado porque la palabra de Dios está puesta ahí, está comprometida. Es pacto perpetuo. ¿Hay alguien que diga amén?
wow, qué bendición al ser injertado en el pueblo de Cristo, al convertirnos en pueblo, en nación santa, en pueblo escogido por Dios. Somos partícipes de este pacto. No es que mi papá, mi mamá me van a dar plata, me van a traer bendición. ¿Sabe qué? El Dios Todopoderoso me dijo: me comprometo a bendecirte. Alábele con ganas. El problema es que cuando tú te vuelves tigre, entonces otra cosa, ¿no es cierto? Pero si tú tienes naturaleza celestial es otra. Saben, amados, esto es algo que es realmente trascendente. Pacto perpetuo. ¿Para qué? Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Wow. Si nosotros no sabemos apreciar aquello, entonces desechamos aquello, ¿no es cierto?, que puede cambiar nuestras vidas, que puede cambiar la vida de nuestros hijos. Mi proveedor no es un partido político, mi proveedor no es un gobierno en particular, mi proveedor no es ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro. Mi proveedor es el Dios Todopoderoso. Hay alguien que diga amén. Dale, si quieres aplaudirlo, apláudele. Y dice el versículo 8: y te daré a ti y a tu descendencia, una vez más, después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Es para quién? Es para tus descendientes. No es ni para los rusos, no es para los americanos, no es para los mexicanos, no es para los bolivianos. Esto es para tu pueblo. Vamos. Y luego estableció la señal física del pacto diciendo: así lo harán, cortarán el prepucio al 8º día. Y también procedió a cambiarle el nombre a Sarai por el de Sara. Y dijo que a ella también la bendeciría, convirtiéndola en madre de naciones, y que reyes saldrían de ella. Y entonces Sara se rió. Sara no se aguantó, no se rió solo a sus adentros. Porque Sara dijo: ya estoy viejita, estoy ya qué onda. Mirarlo al Abraham, ya nada que ver. Ni él ni yo, no, que ya voy a ser madre. Se rió, ¿no es cierto?, cuando escuchó de parte de Dios. Pero le creyó. Y entonces es por eso que su hijo se llama Risa. Es por eso que Isaac se llama Risa. Si usted quiere, agarre, ¿no es cierto?, en casa y lea, ¿no es cierto?, los versículos en adelante de Génesis 17, del 9 al 16, y ahí va a encontrar lo que le acabo de decir resumido. Yo voy a saltar hasta Génesis 17, 17. Entonces, Abraham, ¿cierto?, y dése cuenta que ya estamos hablando de Abraham, del padre de multitudes, se postró sobre su rostro y se rió. ¿Qué pasó? Se rió. Se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Se está riendo, ¿no? O sea, a un hombre, o sea, ¿es esto realmente creíble? Le van a nacer a un hombre de 100 años hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. No solo yo, sino mi pareja. O sea, ¿qué onda? Ya está bien viejita, está bien arrugada. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham dice: no, pues, o sea, nada que ver, tiene que ser el Ismael, ¿no es cierto?, el que concebí hace 14, 15 años, o hace 20 años, no sé. Ojalá Ismael viva delante de ti. Y mire lo que le respondió Dios en el versículo 19: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto
con él como pacto perpetuo para que sus descendientes después de él. Wow, para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí, le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Wow, así de específico. Próximo año. Ahí está, Sara con el vientre como nuevo, como de chamaca, va a concebir. Y va a concebir tu hijo. Y esto va a ser por milagro, esto es por decisión, esto es porque estamos en pacto. El hijo del pacto será Isaac. No es que voy a dejar de bendecir a Ismael. Sí lo voy a bendecir y van a salir príncipes de él. Pero ¿sabes qué? El hijo del pacto no es él. El hijo del pacto es el hijo que vas a tener con Sara. ¿Por qué? Porque está demostrando que Dios es dador de vida. Cuando todo está a punto de morir, Dios es dador de vida. Diga conmigo, Dios es dador de vida. Hay algunos médicos que dicen, yo le salvé la vida a esta persona. ¿Cuál le salvaste la vida, Trevinín? El que le salvó fue Dios, porque el verdadero dador de vida es Dios. Hay alguien que diga amén, alábele al que vive. Pero alábele con ganas. Entonces hemos de recordar esta verdad, mis hermanos amados. Las promesas de Dios son hechos proféticamente cumplidos desde el momento que Él los habla. Cuando Dios habla algo, ya a partir de ese momento empieza a cumplirse ese tema. Si Dios dice que Él va a bendecir esta nación, es porque Dios va a bendecir esta nación. ¿Hay alguien que diga amén? No existe. Lo que Dios dice que Él va a hacer, Dios lo hace. No es cuestión de hombres, no es cuestión de partidos políticos, no es cuestión de gestión de un partido o de otro, es cuestión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si qué partido político hace florecer los campos, ¿quién hace producir los campos? Los partidos políticos, los gobiernos de turno. Es el Dios todopoderoso el que hace surgir los campos. Es el Dios todopoderoso el que hace que crezcan, que las semillas se multipliquen. Es el Dios todopoderoso. Hay alguien que diga amén. Alábele con ganas al que vive para siempre. Así que cuando Dios habla, cuando las promesas de Dios se convierten de esta manera, cada promesa de Dios en un hecho proféticamente cumplido desde el momento que Él los habla. Cuando Él lo dice, ya empieza su cumplimiento. No es que esté esperando. Cuando le hizo la promesa a Abraham, ya estaba en camino lo que iba a cumplir. Dios ya se había comprometido a cumplir y Dios lo cumple. ¿Hay alguien que diga amén? Así que esas cosas empiezan desde que Dios empieza a hablar y se cumplen plenamente en el tiempo que Dios ha determinado que se cumplan. Podía haber sido ese rato, podía haber sido, pero no. Dios dijo, cuando no haya la más mínima duda de que esto es mío. Es como lo que sucedió con Lázaro y Jesús. Cuando Lázaro murió, y Jesús sabía que él iba a morir. Cuando le dicen que Lázaro está enfermo de muerte y que vaya rápido, ¿no es cierto? ¿Por qué Jesús no va? Más bien se queda hasta que se cumplan 4 días. ¿Por qué razón? Porque sabe usted, en la usanza del pueblo judío, ellos pensaban que cuando alguien moría, su espíritu todavía quedaba 3 días dando vueltas ahí, el cuerpo. Así que si él volvía y oraba para que resucitara antes, si él volvía al 3er día, ¿qué es lo que sucedería? Y dirían, ¿no es cierto? Resucitó. Iba a ayudarles a reafirmar ese tipo de concepto. Así es que por eso Jesús esperó al 4º día, cuando ya todo el mundo, la cultura de ese lugar sabía que ya había partido el alma y no iba a volver más. Para que no les quede la más mínima duda que es el poder de Dios levantando al muerto, trayendo al muerto de aquel mundo de oscuridad y dándole vida. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive.
Entonces, ahora tiene sentido que, ahora sí tiene sentido que haya sido cuarto día. Pero si yo no tengo esa luz, ¿por qué no al segundo? ¿Por qué no al primero? ¿Y por qué no al décimo? Si Dios tiene poder, ¿no es cierto?, para darle vida a los huesos secos, si no, pregúntele, ¿no es cierto? Ahí está en la palabra escrito, en el valle de los huesos secos. El cumplimiento de las palabras de Dios es tan seguro, no es como una compañía de seguros que, ¿no es cierto?, no, por si acaso, si tú te equivocaste en esto, ¿no es cierto?, si otro era el que manejaba, entonces no te paga, ¿no ve? O sea, todo eso sucede. Cuando el avión se accidenta, si no está en Colombia, ¿no es cierto?, Colombia no entra dentro dentro de la póliza, entonces no paga, ¿no? Todas las excepciones que le ponen de la letra chica, no, con Dios no hay eso. Cuando Dios te promete algo, esta es una póliza de seguro de cumplimiento total. Está el compromiso del Dios Todopoderoso, porque Dios es íntegro y creíble. ¿Cuántos dicen amén? Alábele usted al que vive. Así que hay que entender eso, que el cumplimiento de las palabras de Dios es tan seguro, pero tan seguro que lo que Él dice se va a cumplir. Así que cuando Él declara en Génesis 17:5, le dice: te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y luego en el versículo 7 le dice: y estableceré. No le dice y estableceremos, no, dice yo estableceré, quiere decir que él se está echando, ¿no es cierto?, toda la responsabilidad del pacto. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, de tus generaciones. En ese momento esto es como que ya está hecho. Por eso es que podemos decir que nosotros le decimos a las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando tenemos la certeza que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. No porque simple y llanamente agarro y se me ocurre, ¿no es cierto? No. Cuando tengo la total certeza que esto es lo que Dios quiere para mi vida, que esta es la promesa de Dios para mí, entonces yo la agarro y la tomo, y entonces hablo y digo a las cosas que no son como si fuesen. Pero si no he entendido esto en el Génesis, me es imposible entender. Parece que fuéramos unos pinches mentirosos, que fuéramos unos ilusos que andamos hablando soncera y media. No, mi hermano, estamos hablando basados en qué cosa, en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. De ahí la importancia de conocer a detalle las promesas de Dios en su palabra, para que las apropie para mí y las viva. Mi pueblo se pierde porque no conoce mi palabra. Mi pueblo sufre porque no conoce mi palabra. El pueblo de Dios no conoce todas las promesas y bendiciones que Dios ha preparado porque no conoce su palabra. ¿Y por qué no conoce su palabra? Porque no lee su palabra. Esta es una nación que no lee. Y para peor, los pocos que saben leer o los que saben leer no entienden lo que leen, porque les enseñaron a leer mal en el colegio. Por eso hay que aprender a resumir. Por eso usted recibe un resumen de la prédica. Amén. Hagamos el esfuerzo para conocer las promesas de nuestro Padre Celestial, porque esas van a cambiar nuestra vida. Isaac, el hijo de Abraham, fue bendecido por Dios. Y a Isaac heredó el pacto. Eso está en Génesis 26. No cambió ni siquiera del libro. Génesis 26:1. Después dice: hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. ¿Qué cosa le dijo? No vayas a Egipto. Egipto era el lugar donde había la producción. ¿Por qué? Porque estaba bañado por el Nilo. Y en aquel lugar había comida. Y él le dice, Dios le dice: Isaac, no vayas a Egipto.
No vayas en busca de esa supuesta prosperidad. No vayas a buscar el dorado allá a Santa Cruz. No, no vayas. No vayas. ¿Por qué? Porque aquí te bendeciré. Porque Dios es Dios donde quiera que vayas. Dios es Dios donde quiera que estés. Amén, amén y amén. Alábele, alábele con ganas. Entonces se le apareció Jehová, dice aquí el versículo 2, y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Qué tremendo. Y si usted sigue leyendo la Biblia, a continuación le va a mostrar cómo Isaac siembra en tiempo de sequía e Isaac cosecha y se vuelve rico. Porque si quieres ser bendecido, es necesario que obedezcas a Dios. Hay alguien que diga amén. Si nuestras autoridades fueran sensibles a la presencia de Dios y lo buscaran, la nación sería diferente. Hay muchos que se dicen pastores, pero no todos escuchan la voz de Dios. Y no todos caminan conforme al contenido de esta palabra. Wow. Posteriormente, Jacob, el nieto de Abraham, experimentó lo siguiente en Génesis 32:24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó. El muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Wow. Es bueno por eso entender que el pacto de Dios con Abraham no es una reliquia de anticuario. Que el pacto de Dios con Abraham no es una historia bonita. Es bueno entender que el pacto que hizo Dios con Abraham es un pacto perpetuo y que sus herederos tienen derecho a acceder a él, a ser multiplicados, a ser bendecidos, a ser prosperados. Hay alguien que diga amén, amén y amén. Alábele al que vive. Pa' peor, le voy a decir algo más tremendo. El pacto con Abraham, así como no es una reliquia de la antigüedad, sino que es la raíz del Antiguo Testamento. Si usted no lo conoce en su verdadero y no lo comprende en su verdadero sentido, usted se va a ir por ramas que no corresponde que usted camine y va a interpretar las cosas de otra manera. Dice la Biblia en Romanos 4:11: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Wow. Así que este cuate, ¿no es cierto?, nos abrió una puerta de tremenda bendición a toda la humanidad. La fe de un hombre, el hombre que Dios escogió.
Por ello se dice que Abraham es padre de todos los creyentes. No solo se dice es padre de Israel, no se dice es padre de judíos. Por eso es que Abraham es padre de todos los creyentes. ¿Hay alguien que diga amén? Porque esa es la característica de un padre. Un padre obtiene bendición para sus hijos. Un padre abre camino para su familia. Un padre da visión a su familia. Un padre le muestra el derrotero donde sus hijos van a conseguir ser benditos. ¿Hay alguien que diga amén? Es un mandato de Dios que el padre sea el sacerdote de la casa, no la madre, el padre. El padre es el que tiene que entrar en la presencia de Dios y aprender a escuchar la voz de Dios y ser guiado, porque el padre es guía del hogar. Y no me vengan a decir, ¿no es cierto?, o sea, de que los hogares partidos son lo mismo. No, mi hermano, porque la mujer jamás va a poder hacer el papel del varón, así como el varón tampoco lo va a hacer el de la mujer. Por eso es que el matrimonio es idea de Dios. Hay alguien que diga amén, alábele al que vive. Los hogares no son de chullas. En consecuencia, el pacto abrámico tiene un poder particular, y como Abraham es el padre de todos los creyentes, ese es un hecho clave. ¿Por qué? Porque es fundamento del enlace judeo-cristiano. No nos vuelve judíos, y a los judíos no los vuelve cristianos, pero nos enlaza los unos con los otros. Amén. Amén, amén. De recuerdo, Jesús, nuestro Señor, era judío. En consecuencia, el pacto abrámico establecido por Dios a favor de su pueblo tiene características eternas. Eso quiere decir que no puede ser alterado, no puede ser corregido por ningún gobierno, ni por ninguna ley, ni por ningún decreto. No puede ser cambiado por ningún grupo de hombres, no puede ser cambiado por una iglesia, no puede ser cambiado por una corriente. No puede ser. Los pactos eternos de Dios, donde Él compromete su palabra, solo los gobierna Él. Hay alguien que diga amén. El cumplimiento depende de Él. Pueden hacer lo que quieran para cambiar otro tipo de cosas, pero ¿sabes qué? Aquello que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Hay alguien que diga amén, amén, amén. Gócese delante del Señor. Por esta razón declaramos con total certeza que el pueblo de Dios permanecerá por siempre. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha establecido. ¿Lo entiende usted? Quemaron por años, quemaron las Biblias, quemaron la palabra de Dios en distintos lugares del mundo, quisieron erradicar el cristianismo y nunca pudieron. Y no van a poder. ¿Por qué? No porque los hombres digamos, es porque está allí la promesa de Dios. Está allí el compromiso de su palabra. Y lo que Dios dice, Dios cumple. Lo que Dios dice, Dios cumple. A las naciones, Dios le cumple. A las personas, Dios le cumple. A las familias, Dios le cumple. A los individuos, Dios le cumple. Alábele, alábele con ganas. Así que el legado más significativo de este pacto es que se ha convertido ¿en qué? Se ha convertido en piedra angular. Eso quiere decir en la principal piedra de soporte de la estructura. ¿De qué cosa? De la relación eterna entre Dios y su pueblo. Si usted desconoce esto en esencia, usted se está perdiendo la veta de su bendición. Y se tiene que conformar con las migajas que caen de la mesa de quienes sí la han encontrado. Como sucedió en el tiempo de Moisés.
Cuando Dios vino a hablar con su pueblo y ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Moisés, anda tú nomás. Tenemos miedo, anda tú nomás. Y entonces Moisés tuvo el privilegio de estar con Dios cara a cara. Y cuando descendió del monte, su rostro resplandecía de la gloria de Dios. Pero Dios no quería que sea solo Moisés. Dios quería que fueran todos. Como hoy día Dios quiere que seamos todos. Como hoy día Dios quiere que tú experimentes la gloria de Dios y su presencia en tu casa, en tu trabajo, en las calles de tu ciudad, y veas el poder de Dios operando en tu vida, y veas los milagros de Dios de sanidad en tu casa, en tu familia, y no estés esperando que venga el super ungido de Francia, de Italia, aquí a orar por ti, sino de que tú tienes esa relación con Dios para jalar su presencia a tu casa, a tu familia, a tu nación, a tu ciudad. ¿No les da tanta pena esta ciudad llena de mugre, llena de basura, las calles, las avenidas? ¿Sabe qué refleja eso? Refleja lo que hay en el corazón de los que vivimos en esta ciudad. Basura. Porque tu exterior refleja lo que hay en tu interior. Cuando tu interior está herido y lastimado, se nota en tu cara. Cuando hay basura en tu interior, en lo exterior también hay basura. Cuando en el interior de tu vida no hay orden, en el exterior de tu vida tampoco hay orden. Cuando no hay orden en tu manera de manejar tus finanzas, entonces la deuda empieza a comer tu vida. Puedes cambiarlo. Puedes cambiarlo, porque el Todopoderoso ha venido a tu vida para transformar tu vida, para levantar tu cabeza, para multiplicar su bendición, para bendecir y multiplicar tu ingreso, levantar tu cabeza, levantar tu economía, levantar tu salud. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Para terminar, quiero decirle lo siguiente: el resto de las promesas de la Biblia están cimentadas sobre esta verdad que les he compartido en estas últimas prédicas. El resto de las promesas de la Biblia están cimentadas sobre esta promesa. Dios dijo: te bendeciré, y al que te bendiga lo bendeciré, y al que te maldiga lo maldeciré. Ponte de pie. ¿A dónde está? Incline su cabecita y dígale: papá, gracias por esta promesa. Yo te pido, Altísimo Dios, que hagas mi entendimiento para que yo camine, Padre amado, en cada una de tus promesas y de tus bendiciones, cosechando todo aquello que tú has preparado para mí. Qué privilegio grande, Señor, ser tu hijo y tener claridad de lo que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, mi Dios. Tú prometiste bendecirme donde quiera que yo fuera, Señor. Estoy seguro que así lo harás, porque lo que tú prometes, tú lo cumples. Gracias por tu protección, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por ser la clase de Dios que tú eres. Mi alma te alaba. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, en lo que harás en mí. Creo en ti.
en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Solo para ti toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Que el Señor nuestro Dios Todopoderoso bendiga tu entrada y tu salida, bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga el barrio donde tú vives. La presencia de Dios sea evidente en tu vida, en tus negocios, en tu camino, en tu entrar, en tu salir, en tu salud. Dios te provea para todas tus necesidades. Levante tu cabeza, te prospere. Él ponga sus anhelos para ti, tus sueños, los sueños que Él tiene, y guíe tus pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que les vaya bien, inclusive a los tigres.